¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Memoria Austral, el arte de comprender Malvinas, aquí por esta casa, por el diario digital Conclusión, cada 15 días, a través de este relato extraordinario que nos trae Juan Facundo Besón, que es un especialista en el arte justamente de comprender Malvinas, esas Malvinas que tanto queremos, que tanto añoramos, de las cuales tanto hablamos y que por ahí, como siempre decimos, nos queda solamente en el conflicto bélico del 82, pero hay, digamos, un derrotero sumamente explícito e importante para poder comprender la importancia geopolítica, ¿no?, y comercial del lecho malvinero. ¿Cómo te va, Facu? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, bien. Seguimos con las 12 patas del león. Con las 12 patas del león. Muchas patas. Muchas. O sea, con dos, hay uno que tiene 2 y nos está complicando la vida. Sí. Ya este león con 12, con 12 ¿no?, es como mucho más complejo. Sí, viene arrastrando otra historia y mucho más antigua, ¿no? Mucho más antigua. Estuvimos repasando una cuestión introductoria en la primera emisión, en la segunda, la primera pata del león, y esta segunda, ¿por dónde vamos a estar escudriñando? Y esta segunda pata tiene que ver ya directamente con lo que es Malvinas, no solamente el trabajo que muy inteligentemente diseñaron en el Atlántico Sur, pero específicamente en el Río de la Plata, que fue el anterior programa, sino que hoy vamos a ver ya el interés propio de los británicos en las islas y en el Atlántico Sur, Bien. en tanto enclave fundamental que ya avisoraba como punto estratégico, ¿no?, la corona para esto que se llama, ¿no?, el traspaso bioceánico, como punto esencial para un sinnúmero de cuestiones, no solamente militar, sino cuestiones vinculadas con lo logístico, ya seguro, adelantándose a muchos años. Cuando está, hay un sí, puñado importante todavía de habitantes de esta república, ¿no?, que esta nación que dice tanto quilombo por Malvinas, ¿no? 2 islitas húmedas, sí, donde no sale el sol, hace mucho frío. ¿Para qué carajo estar peleando, discutiendo todavía, sí, ¿no?, sobre Malvinas? ¿Qué se le puede responder a esa gente? Bueno, claramente la dimensión o el desconocimiento profundo, ¿no? Sí, claramente, ¿no? Se ha sembrado el desconocimiento que es propio en el caso nuestro, de la desmalvinización, ¿no? Claro. Que es muy profundo, sobre todo desde el año 82 a la fecha. Más allá de que Argentina siempre, en las currículas de las escuelas primarias, eso siempre uno escucha a los veteranos cuando dialoga si conocieron o no conocían anteriormente a ir a las islas Malvinas, y todos conocían Malvinas, la marcha de Malvinas en los años 60, todo lo que significó el comité de descolonización. O sea, el argentino estaba al tanto, y sin lugar a dudas, te lo demuestra los historiadores y los notables historiadores argentinos de todo el arco histórico, historiográfico, desde la historia oficial a la historia revisionista, siempre ha estado arriba de la mesa la cuestión Malvinas como una causa nacional. Claramente el interés por Malvinas, a partir sobre todo de los años 75, 76, pero yo creo que esto ya fue un punto de inflexión con lo que significó la misión Shackleton, el descubrimiento efectivo a partir de científicos británicos de grandes riquezas, no solamente ictícolas, sino hidrocarburíferas, y bueno, claramente como punto también nodal para todo lo que te comentaba anteriormente, que es el punto estratégico para unir los dos océanos y controlar un sector dentro de lo que es hoy el comercio internacional fundamental. Absolutamente, absolutamente. Por eso, bueno, acá estamos, justamente para ese arte de comprender Malvinas. Hemos decidido una propuesta, ¿no?, del querido Facundo, que lo hemos convocado en otra emisión también, de otro programa hermano de este diario, a charlar sobre otras cuestiones ligadas también, ¿no?, justamente a la Constitución, el derecho, sí, y ahí salió este interés porque viene estudiándolo profundamente. Bueno, en esas 12 patas, sí, que tiene el león, ya nos adentramos en la segunda pata, después de haber transitado la primera. ¿Por dónde vamos? Hoy vamos a hablar en principio, pivoteando, ¿no?, sobre la fundación de Puerto Egmont, que fue un asentamiento, una base, se podría decir hoy en términos actuales, militar, la primera base militar propiamente dicha del Reino Unido de Gran Bretaña, en el año 1765, pero la idea es partir un poquito antes, como para comprender el contexto, claro, para que el que está del otro lado pueda comprender que el interés británico no solamente se dio a partir de esa época, del siglo XVIII, sino que venía antes, ¿no? Y esto, ¿dónde partimos? Bueno, principalmente los historiadores británicos, podemos citar por ejemplo, a Friedman o Pascoe, siempre tratando de desarticular los alegatos y la información certera de historiadores españoles, principalmente muchos historiadores españoles
sostuvieron a lo largo de los años que los descubrimientos ya sea de Vespucio o Magallanes, Camargo y las diferentes procesos de cartografiar el área, digamos, siempre los historiadores británicos han tratado de quitarle el peso histórico a esos acontecimientos, esos hechos puntuales y esas políticas de Estado, ¿no? Claro, había una disputa clara también en esa claro, época, ¿no? Entre lo que era Gran Bretaña o el Imperio Británico con España, o hablábamos también de Portugal, ¿no? Sí. Una disputa importante que, bueno, claramente también en este proceso y en esa historia, en ese relato británico, es donde ellos ponen el acento en algunos de sus expedicionarios. Claro. Digo, para decirlo en tono muy amable, porque en verdad, digamos, desde la instauración de lo que entendemos el derecho marítimo, la ley de almirantazgo británico, que no es aquella legislación no escrita y escrita en algunas cuestiones, es una mixtura, ¿no?, entre usos y costumbres y normativa positiva, donde ellos establecían cómo iba a desenvolverse el Reino Unido en términos globales, en términos de cómo ellos se comprendían como un imperio del mar, ¿no? Claro. Un imperio en crecimiento, ¿no? Sobre todo a la vista de que Castilla-Aragón, no me gusta decir España porque todavía no se podría decir, claro, o las Españas, en este caso, claro, los diferentes reinos que iban a empezar a amalgamarse para formar una unidad nacional, también con Portugal, ¿no? O sea, otra de las potencias de lo que diríamos en términos geopolíticos talasocráticas, o sea, aquellas que se hacen a la mar, y entendiendo el mar como una zona de disputa y geoestratégica. Entonces los británicos, para no quedarse, digamos, relegados en esta disputa, claramente deciden establecer todo un criterio jurídico, también porque tiene que ver, bueno, como los descubrimientos, este concepto de terra nullius, por eso lo que hicieron en América del Norte, ¿no? Digamos, no solamente fueron a un territorio que había poblaciones indígenas, ¿no? Claro. Sino que, bueno, todo lo que está dentro de eso no es una tierra, digamos, abandonada, o sea, una tierra de Dios, digamos, que solamente, digamos, aquellos que están adentro son propiedad y podemos nosotros hacer lo que queramos. Tal cual. Muy diferente de lo que hizo, por ejemplo, más allá de situaciones muy particulares que ha habido, por ejemplo, España con los nativos, o sea, de una cuestión de más de conflicto, pero también de consenso, ¿no? Una idea ahí que hay no de arrasar digamos, con todo lo que haya, sino crear universidades, crear instituciones, digamos, había toda una idea, no solamente, digamos, hacer como que acá no pasa nada. ¿Y eso por qué se puede entender? ¿Cómo se puede entender, digamos? Las diferentes líneas, ¿no? Son dos matrices, dos cosmovisiones de comprender, digamos, claro, en este caso, sobre todo. También esto en España no es una historia lineal, no es que siempre fue igual, digamos, no es lo mismo la política llevada adelante por los Austria, digamos, esto es la casa que, digamos, de Carlos I, que con la que inicia, digamos, que es sucesora de la reina católica, la Isabel la Católica, nieto de ella, bueno, inicia todo un proceso que es muy diferente, digamos, no de anexión colonial, sino un imperio. Por supuesto, tenía la noción de imperio, no vamos a decir imperio bueno, benigno, pero sí estableciendo que Hispanoamérica o los reinatos nacientes no iban a ser una relación, no había una relación de colonia y metrópoli, sino una acción como si fuese parte de un todo. Por eso, digo, todo el proceso de legislación, de instauración de universidades, como decía anteriormente, de nombramiento de gobernadores, de establecimiento también de regulaciones de derechos humanos. Y bueno, a ver, la evangelización no va a ser compulsiva. Después, por supuesto que acá hubo desmanejo, claramente. Uno no puede negar, uno no puede decir, no, bueno, soy una leyenda negra antiespañola o una leyenda rosa donde todo acá estuvo 10 puntos. Un encuentro, digamos, entre diferentes, digamos, conjuntos humanos y que va a generar disputa, va a generar conflictos. Tensiones, claro. Pero también se generaron lazos cooperativos, eso también hay que marcarlo, digamos, ¿no? Pero no era una política a diferencia de los anglosajones, donde claramente ellos venían con
con un gen muy propio normando, digamos, ellos en el 1066 son conquistados por los normandos con toda una idea, ¿no? con una genética muy vikinga, digo, para simplificarlo, donde el pillaje, el avasallamiento de los lugares era parte de la política, ¿no? Claro. Entonces, bueno, las 13 colonias del norte y demás, cómo se desenvolvieron. Fíjate que en la parte sur de Estados Unidos, donde hay más cantidad de poblaciones indígenas, donde anteriormente fue México, era donde los españoles tenían más vínculos con los indios. Claro. Entonces no se generó un lazo violento, porque además los españoles que llegan eran poquitos, digamos, ¿qué vamos a batallar? Exactamente. No, bueno, a ver, muchachos, que también muchas de esas tribus eran por ahí beligerantes, había tires y aflojes, digamos, pero bueno, eso es otra cuestión. Pero está buena la aclaración porque esto nos permite situarnos de cómo comprendían los británicos. Entonces, ya a finales del siglo XVI, en 1592, un marino inglés, John Davis, al mando del bergantín de Sire, bueno, es que establece un primer asentamiento y además en lo que es Malvinas, o sea, brevemente, ¿no? Porque ellos querían pasar por el estrecho de Magallanes haciendo la circunnavegación y una tormenta los aleja hacia lo que hoy entendemos como Malvinas. Bueno, el relato de Davis, este primer, digamos, primer descubridor británico, pero previamente había claro. Bueno, sí, anteriormente te comentaba lo de Magallanes, lo de Vespucio, Camargo, digamos, hay otros expedicionarios españoles y además que son desacreditados, digamos. Que son desacreditados, claro. Y son desarticulados por esta lectura o este relato oficial británico. Después de Davis, yo no me quiero concentrar en cada uno porque si no es mucho. Después sí, por ejemplo, hay expedicionarios holandeses. Por ejemplo, Sebald de Weert en 1600, clavado en 1600, ya tiene un acercamiento a las islas, pero en la parte occidental, noroccidental, que son las islas Sebaldinas, después que es un pequeño archipiélago, digamos, sumado al del conjunto que hoy entendemos de Malvinas, claro. Porque Malvinas, recordemos que son 2 islas principales, pero después hay un sinnúmero de islotes. Entonces se le pone el nombre Sebaldinas, que hasta el día de hoy llevan ese nombre en la toponimia que nosotros mismos utilizamos, ¿no? Ya ahí los holandeses, otro actor fundamental en todo lo que tenía que ver con estas expediciones marítimas. Pero recién, fíjate vos, el tiempo que pasa, de 1600 a 1690, aparece un nuevo actor en la escena, que es John Strong, que realizó el primer desembarco documentado en las islas por parte de los británicos, dando origen, digamos, a lo que es lo que hoy entendemos. Nombre y apellido para película. ¿No? Sí, viste John que tienen todos esos nombres, sí, todo, parecen películas de acción. Sí, de acción. Sí. Pero bueno, es el que para los británicos descubre lo que ya nosotros entendemos, el estrecho San Carlos, que es el estrecho que pasan entre las dos grandes islas, la isla Soledad y la isla Gran Malvina, y bueno, le pone el nombre de Falkland Sound. Bueno, hay todo ahí toda una nueva forma de cartografiar, de empezar. Exacto. Ellos empiezan a hacer todos estudios, desconociendo, por supuesto, la soberanía de la corona española en la zona, y empiezan a tomar ya carta en el asunto en términos de posesiones simbólicas, ¿no? No solamente cartografiar, sino, bueno, vamos a empezar a poner algún tipo de asentamiento mínimo, claro. Pero hacen claramente ya hay una intención de intromisión en la zona. Pero ya a partir del año 1740, a partir de un año llamado Anson, ya empieza a haber ahí un despliegue de una política estratégica más seria. Claro, más allá de estos yo te escucho y digo, a ver, sí. Uno cree que dejando habitantes ahí, ¿no? O personas vivientes en un grupo, no sé, no vale la pena mencionar cuánto, pero digo, o alguna bandera, alguna cuestión, digamos, no bastaba con eso. No, porque además el derecho internacional en ese momento, el derecho de gente, claro. Iba evolucionando en términos de, bueno, que solamente el descubrimiento no generaba el derecho, sino que tenía que haber una posición simbólica, una bandera, algún tipo de monolito. Claro. Después sí ya se pasó, y sobre todo a partir del siglo XVIII,
a una idea más de concreción de la posesión efectiva, ¿no? También por los avances, también en la cuestión de las expediciones marítimas, y requería todo este tipo de acciones, ¿no? No solamente también la acción posesoria y la instalación y la instauración de poblaciones permanentes. Aparte, entendiendo que hay una distancia sideral, digamos, de donde se venía y donde se iba a ocupar, digamos, exacto, ¿no? Sí. Una cuestión logística, también de insumos, ¿no? Es que el extremo sur, claro, no olvidemos. Claro, Vos fíjate que en ese momento uno puede recurrir a instrumentos oficiales de la corona española. En ese momento, sobre todo acá, entendemos en el mitad del siglo 1740, bueno, ahí está lo que se llama la sucesión española, ¿no? Bueno, los Austria empiezan a, como hay todo un problema ahí también al interior de esta familia, lo cual genera, digamos, que Felipe Anjou es el que termina quedándose con el trono, inaugurando, digamos, una nueva línea, una nueva familia, que es la que dura hasta ahora, que es la familia borbónica, en vinculación con Francia. Hay un pacto de familia también atrás de eso, que un poco lo dijimos en el capítulo anterior, que fue un poco lo que generó, digamos, que Francia y España se abroquelen. Claro, para hacer un poquito más de fuerza a Portugal y... Para hacer un poco, claro, Portugal aliada del Reino Unido. Claro, Reino Unido. Del Reino Unido de Inglaterra, entonces claramente se generaba ahí, digamos, una confrontación que, bueno, fue la guerra de los 7 años, y la guerra de los 7 años claramente, la América del Sur, específicamente, lo que era el Virreinato del Perú, con sede en Lima, pero que después, a los años 1776, se crea el Virreinato del Río de la Plata, justamente en parte con esta intención. Digamos, si nosotros entendemos que en el 1740 ya los ingleses, a partir de sus diferentes funcionarios, a partir de funcionarios que tenían, digamos, ¿no?, la libertad de lo que le daba las leyes de almirantazgo en ese momento, de conquistar y de poder desenvolverse en estos términos, ¿no?, de conquista para la corona, corsarios, digamos, las patentes de corso y demás, que le generaban además todos estos derechos, y además en una relación público-privada, porque las compañías de Indias también, digamos, como fuente digamos, de financiamiento privado, también jugaba su rol. Fíjate, esta alianza público-privada fue fundamental para sus expediciones y su desenvolvimiento en el mar. Pero, para no desviarme tanto y volver un poco a la cuestión, esta política siempre estuvo, y uno puede leer documentos e instrumentos españoles, cartas, y reales cédulas y demás, donde el interés por Malvinas era fundamental. Hay una instauración de en el pueblo que se llama Puerto Luis en 1760-65 por Bougainville, que es un expedicionario francés, lo cual llama la atención de España, funda Puerto Luis en lo que hoy entendemos como la Isla Soledad, es muy cercano de lo que hoy es Puerto Argentino, enfrente, digamos, en diagonal, para que uno se sitúe, digamos, vendría a ser la isla oriental, la gran isla oriental, lo cual, por supuesto que España pone su protesta, llegan a un acuerdo con los franceses y, por supuesto que España toma posesión de Puerto Luis y de los diferentes puntos donde los franceses habían desarrollado. Por supuesto porque era como hablar entre familia, digamos, en la mesa del domingo, digamos. Che, pará que te metiste... Los campanelos y los Benvenutos. claro, me armaste un rancho atrás. Entonces, bueno, retirate. Hubo ahí una situación de indemnización y demás, pero quedó todo en buenos términos. Y los franceses ya venían haciendo todo un estudio de inteligencia sobre este asentamiento de Puerto Egmont por los británicos, que se instauran definitivamente en 1765. Bien. Ahí desarrollan una base probablemente militar, más o menos 100 hombres, empiezan de muy poquitos, pero llegan a tener aproximadamente 100 hombres armados, por supuesto, corbetas, hay una persona que está en tierra, un encargado en tierra y otro en el mar, digamos, están muy bien aprovisionados, más allá de ser una comunidad muy pequeña, pero principalmente es militar. Desarrollan cartografía en la zona, todo esto entendemos que Puerto Egmont está en la zona noroccidental, digamos, de la isla Gran Malvina. Una isla muy, además, que en términos de vegetación, claro, eso te iba a preguntar. Aparte, de clima muy hostil. Hostil, y habla de dos islas y uno piensa que es cruzar a la Charigüey, son dos islas que también tienen un porte interesante y que para, digamos, caminarla, como se dice en la jerga, necesitas de gente
y también de herramientas, digamos, ¿no? Porque por ahí vos estás ocupando, pero que a lo mejor tenés a gente que ya ha aterrizado de alguna u otra manera en algún sector de las Malvinas, ¿no? Y te la podés encontrar, pero quizás con mucho tiempo por delante, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Vos fíjate que quien estaba a cargo, ya durante 5 años, ellos van desarrollando este asentamiento. España lo sabe. O sea, claro, entra en conocimiento todo por los franceses, por esta investigación previa o este espionaje previo, porque los franceses también iban cartografiando, o sea, claro, siempre iban naturistas, o sea, naturista de lo que hoy diríamos un biólogo, y el tipo que iban a agarrar, veían las aves, o sea, sí, cuál es, claro, qué es la fauna. A ver, además, a ver, entendamos también que cuando España frailes, por ejemplo, iban también, era fundamental, y vos fíjate que en este momento se presenta una situación que es Carlos III de Borbón, era el monarca español, toma la decisión, digo, más o menos contextual, para contextualizar, de la expulsión de los jesuitas de América. Mirá. Y vos fíjate que eso también le conlleva todo un despliegue logístico justamente para la expulsión de todos estos, del clero, de este clero que pertenece a la Orden de Jesús, ¿no? También con sus contradicciones, digamos, por esta idea de la denuncia de que los jesuitas eran un estado paralelo, el temor propio también de los Borbones, que vos fijate que anteriormente te decía cómo era la posición de los Austria, y ya los Borbones empiezan a entender a Hispanoamérica como colonia. Claro. Ya hay una cuestión más territorial y una cuestión meramente utilitaria comercial o mercantilista, si se quiere, en los términos, claro, digamos, de las lecturas económicas de la época. Dentro de la disputa de los jesuitas, ¿no? Hay una película que es La Misión, ¿no? Que sí, bastante, ¿no? Que se ve claramente también como los jesuitas trabajando ya en territorio con los indígenas. Se oponen, ¿no? También a todo esto, bueno, terminan pagando con su vida muchos de ellos. Por eso digo, claramente ahí está la nación guaranítica, ¿no? Claro, ese claro, que hoy ponía Corriente, parte de Entre Ríos, digamos, la parte de Misiones, Chaco, Formosa, Paraguay, claro, sin lugar Paraguay, a dudas, Misiones. Claro, claro. Bueno, es todo ahí un despliegue, además un despliegue en términos de organización político, social, económico y cultural. Claro. De esa zona. Pero bueno, digo, hay una disputa, digo, eso, digamos, como paralelo, digamos, a la historia principal, que es lo que estamos hablando hoy, sin lugar a dudas tiene que ver, porque después se encomienda al gobernador, en este caso de Buenos Aires, porque entendamos que hasta 1776 el Río de la Plata era una gobernación dependiente, en este caso, del Perú. Entonces, es ahí donde se decide, ¿no? Bueno, hacer una ocupación en este caso de las islas a partir de, digamos, de ya el retorno de los franceses, claro, que eran, vos fíjate, habían salido del puerto de San Malo, y San Malo viene etimológicamente, la verdad, de, bueno, ¿cómo le ponemos esto? Bueno, pues si salimos de San Malo, Malvinas, después, claro, castellanizado, claro, digamos, los marineros le pusieron en honor, digamos, al puerto donde habían salido, la zona donde habían salido, el nombre de Malvines, en función de dónde habían salido. Pero bueno, Puerto Egmont, John Byron, que es el principal, digamos, almirante que se decide, a partir, digamos, de la definición de la corona, establecer Puerto Egmont, claro, en 1765, durante 5 años se desarrollan y se desenvuelven. Y bueno, es a partir que estos primeros gobernadores, el primer gobernador puesto por la corona en Malvinas es Francisco Bucareli y Ursúa, puesto a su vez y vinculación directamente con Buenos Aires. Fíjate que ya incipientemente se empieza a tomar la dimensión real que tiene el Atlántico Sur y, claro, el estuario del Plata como punto esencial de aprovisionamiento, logística y como punto también de organización institucional política en vinculación y en relación con Malvinas. Uno puede indagar, digamos, en todos los archivos, en toda la heurística, como dirían los historiadores, o sea, aquellos materiales que a uno, claro, le quedan para tomar mano y ver cómo era... Hoy se sabe, Facu, cuánto, sí, digamos, qué número de militares, ¿no? del Reino Unido tenemos ahí en Malvinas actualmente, digamos, porque bueno, tenemos los Kelper que están evitando, pero imagino que también hay una gran porción importantísima, sí, ¿no? de acuerdo a los ejercicios militares de este último año, porque entran y salen. Sí, sí, claro. Lo que decimos es Monte Agradable, así es el nombre en español, de la base militar, hoy la más grande del Atlántico Sur,
que dice que entre el recurso humano que se va renovando hay aproximadamente permanente 2.000, 2.500 personas. Vos fijate, casi tanto como los pobladores que hay en todo el archipiélago. Claro. Civiles me refiero, Claro, ¿no? civiles, Y vos fijate que en Puerto Agradable hoy tenemos la pista de aterrizaje, donde llegan aquellos turistas que quieren ir a conocer las islas, van y aterrizan ahí al lado de los militares. Claro. Por supuesto que los ejercicios que se vienen desarrollando y desenvolviendo en las islas, sobre todo en este último tramo de los últimos, se podría decir, 4 o 5 años, ha llevado no solamente fuerzas militares británicas, sino, por ejemplo, kosovares, claro. Aliados como, por ejemplo, los famosos gurkas también claro. han estado haciendo ejercicios militares en la zona. Claramente hay una intención también de disuasión. Vos fíjate, y esto me va al pie lo que vos me preguntabas sobre el tema de los militares, porque cuando, más allá de algunos detalles históricos, que a mí lo que me interesa entender es la historia como un proceso, más que un relato pormenorizado, porque después, yo después cada uno, después voy a recomendar algunos libros para aquellos que les interese poder ahondar más en los detalles, los pormenores. Hay muchos historiadores de carrera, de profesión, que se han tomado el trabajo de detallarlo y de escribirlo de manera muy precisa, digamos, con documentación oficial, además cartografía también, que eso para mí de la mano de la historia viene sin lugar a dudas la cartografía o de la geografía, y la geografía histórica es fundamental, pero entender también que en 1770 ya España, a las sabiendas de este asentamiento, vos fíjate que comanda la expedición hacia el sur, más allá de algunas incursiones, algunas intimaciones previas, que muy bien, por ejemplo, Muñoz Aspiri lo comenta en su libro, o bueno, tenemos algunos libritos del Círculo Militar, que ahora vamos a comentar, algunos historiadores militares muy interesantes que con precisión dan detalle de estos asentamientos, y dije, bueno, muchachos, retírense, muy amablemente, y bueno, claramente ante al caso omiso de estas intimaciones, se decide que es por parte de España, que Juan Ignacio de Madariaga, con 1.400 hombres y 4 fragatas, en una posición bastante disuasiva, digamos, con la disuasión de los cañones, no llama a la diplomacia porque se había agotado, y también con la intención de que esta fuerza, digamos, atento, digamos, que los británicos tenían solamente aproximadamente 100 hombres, 100 militares armados con la posibilidad y pocos navíos, digamos, de la envergadura para poder hacer frente a un despliegue como que tenían los españoles, decidieron claramente, ante la superioridad de fuerza, rendirse y tomar camino nuevamente a España. Lo que pasa en las películas no sucede a veces en la vida real, ¿no? Rambo, ¿no? Dos o tres tipos batiéndose contra un ejército profesional. Y más ahí donde había, aparte de superioridad, también el tema de los navíos era lo que marcaba la diferencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí, por supuesto, ¿no? Los británicos como que dominaban un poco esa zona noroccidental, las islitas, la Sebaldina, la Isla Trinidad, y bueno, y demás zonas, digamos, de circundantes, digamos, en lo que tiene que ver con la zona marítima. Bueno, no obstante eso, más allá de ese dominio, digamos, muy precario, digo, para el despliegue que después los españoles tenían, porque además los dominios españoles, digamos, en América estaban, el Río de la Plata, más allá después de la expulsión de los jesuitas, esto que comenté, había un poderío también por la cercanía que generaba, digamos, la historia del Plata. Claro. Y también, se estaba saliendo de la Guerra de los 7 años, o sea, todavía estaba esa rémora, estaba todo muy, digamos, Francia había perdido muchas de sus colonias, por ejemplo, estaba el acuerdo de París entre España y Francia. Inglaterra veía eso también. Bueno, decidieron retirarse, pero sin antes dejar un monolito donde decía que esa tierra pertenecía al Reino Unido de la Gran Bretaña. Para una disputa futura. Digamos, para una disputa futura que sin lugar a dudas, en cierta forma, sirvió de excusa, o sigue sirviendo de excusa, para sostener lo que después sí fue la incursión en 1833, previamente en 1832, con
la avanzada estadounidense, ya Estados Unidos como un estado independiente e independizado del Reino Unido y la Gran Bretaña, que sirvió de base justamente para expulsar a los habitantes argentinos, pertenecientes, ¿no?, en ese momento a las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero para llegar sí a 1833, Clio y Onslow, que era el capitán en ese momento, que ya lo vamos a abordar, sí, porque es una de las patas también de León, sirviéndose en parte de esa excusa, más allá del abandono por años y las faltas de protestas que hubo en el Reino Unido por las ocupaciones efectivas que tuvo las Islas Malvinas. O sea, no olvidemos que este primer gobernador que anteriormente comentaba, que es justamente designado por la corona, pero que en vinculación directa con Felipe Ruiz Puente, que era el gobernador de Buenos Aires, a partir de 1766, es Francisco Bucareli de Urzúa, el primer gobernador de las Islas Malvinas. Claro. Con sueldo, con instrucciones precisas de ocupación, de colonización, del ganado, de llevar ganado. Acá hay posiciones efectivas y gobernadores, claro, que un ordenamiento que se fueron sucediendo hasta 1810. Claro. Y después, por supuesto, a partir de la primera junta, políticas concretas. Y bueno, a ver, ¿qué carácter va a tomar Malvinas? Es como un buque en alta mar, decían, ¿no? Bueno, entonces va a tomar ese carácter, claro, jurídico, porque más allá de la ley de almirantazgo británico que antes comentaba, ¿no?, estos usos, costumbres y también normas positivas de cómo ellos conciben, ¿no?, todo el comercio internacional, tanto que ha permeado en los instrumentos internacionales, y tanto que hoy la ley de almirantazgo británico es una de las principales normas que estructuran el comercio internacional. Por ejemplo, los derechos intelectuales sobre creación de navíos. Todo el mercado de seguros a nivel global hoy lo manejan los británicos. Claro. Digamos, ellos no en vano toman, digamos, no es que voy a tomar posesión y bueno, ellos crean además tomemos todo. Y vemos qué hacemos. Vemos que sale. Sí. Había un armado previo, había algo pensado. Hay una estrategia detrás. Claro. Vos fíjate que incipientemente entonces, ellos. Eso era, tengo la certeza que las estrategias en ese entonces para las herramientas que había de la época eran vitales, digamos, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Y ellos se montan en esto, y es por también. España también tiene en ese momento, claro, una propuesta, o tiene una estrategia en términos jurídicos políticos para comprender que esas tierras tenían un significado o un sentido dentro de un marco geopolítico, por lo menos del momento, en el cual le daba la razón, digamos, de la soberanía sobre esos nuevos territorios descubiertos, entre los cuales, por supuesto, está Malvinas. Y fíjate que ya con anticipación y anterioridad, que esto no lo comenté, pero que me parece que es fundamental, ya ellos veían y avisoraban el que Malvinas era un punto estratégico para como punto de aprovisionamiento, como punto logístico, como, más allá de que es una piedra en el sur, fría, claro, digamos, y no, paraje inhóspito y demás, era un punto esencial en lo que tenía que ver con la comunicación bioceánica. Ellos ya lo decían en el siglo XVII, ya lo decían en el siglo XVIII, por eso se va a encontrar, por ejemplo, cartas y documentación donde, por ejemplo, Lord Sandwich, claro, o diferentes nobles ya establecían el criterio, digamos, de el Reino Unido con respecto a las Islas Malvinas. Con la certeza de que los imperios pueden dar algún que otro paso en falso, pero cuando apuntan por algo, ¿no? Uh-huh. Y si lo apuntó en su momento Reino Unido a las Malvinas, y también fue apuntado por otros imperios en su momento, es porque evidentemente ha sido una proyección de la importancia geopolítica, logística, sí. ¿No? Y que bueno, hasta el día de la fecha continúa, ¿no? Y además ellos tocaban en puntos nodales, ¿no? Por ejemplo, claro, el Indo-Pacífico para ellos también era importante. Filipinas, que era un dominio español, también estaba en disputa, digamos, en el sentido geopolítico del Reino Unido. A ver, cuando Francia se tiene que desligar de sus colonias, en parte también los británicos, claro, estaban atrás, digamos, viendo y observando muy inteligentemente. Me parece que en ese sentido hay que seguir sosteniendo que ellos, la política que tienen es una política, por lo menos desde el occidente, de dominación,
Y hoy claramente se encuentran ante una... Digo, cuando hablo de toda la angloesfera, digo también Estados Unidos, sin lugar a dudas, claro, es su principal aliado en esto, si no vamos a irnos a lo que pasó en la isla Diego García hace muy poquito, que es perteneciente al archipiélago de Chagos, donde sí... Un país que se independiza, ¿no? De la colonia británica, la colonia, sí, ¿no? Y que después termina jugando siempre, digamos, o siendo su alfil en lo que es América, ¿no? Bueno, sí, pueden volver los habitantes, le dijeron, pero con una condición, digamos, que el puerto, digamos, militar de la isla de García siga operable, digamos, con un arrendamiento por 99 años a Estados Unidos, digamos. A ver, comprendamos y entendamos, hace poquito el secretario de la OTAN dijo, la OTAN es el poderío militar más grande de toda la historia, más allá, superando a Roma, dijo. Mirá. O a Napoleón. Claro. Entonces, fíjate que los tipos se la creen, y en serio, sí, sobre sí, claro, todo, no, para una demostración de fuerza y disuasiva ante China, que está, sin lugar a dudas, creciendo mucho, al paso gigantado en términos comerciales, pero también comprendiéndolo también que el ajedrez, o el Go, como dirían los chinos, la ocupación territorial, también se da a partir de la disuasión que te genera únicamente un ejército. Totalmente, sí, no cabe duda alguna, Así es. ¿Queda algo más, Facu? Mirá, sí. Algunas recomendaciones que me gustaría, por supuesto, decir a todos. Bueno, el audio de Stephanie, Malvinas, Georgia y Sangüe del Sur, un estudio interesante, es militar, de Stephanie, es un librito que se lee muy cortito. Vamos a ver si podemos acá, Fabi querido. Después, digo, si queremos ahondar en todos estos... Hoy que están todos muy alejados de la lectura, es un libro chiquito, ¿viste? Un libro porque pequeño, están todos con el tema del teléfono, sí. Yo soy libra, no, es pequeño y me parece que es una lectura interesante. Si uno quiere ahondar, acá tenemos Conflicto en el Atlántico Sur, del siglo XVII al siglo XIX, del Círculo Militar, del año 1988. Acá lo tenemos también. Ahí vamos. Y otro que es fundamental, por supuesto que hay cuestiones que quedaron afuera, pero más que nada entenderlo como un proceso, todo esto, como un proceso en términos de que podemos leer entre líneas, y por supuesto que aquel que quiere, digamos, profundizar en detalles, por supuesto que estos libros son los que le van a otorgar eso que están buscando. Y por último, Historia Completa de Malvinas, son 2 tomos de Editorial Oriente, de estos libros que veíamos de pibe, José Luis Muñoz Apiri, un gran historiador. Fíjate que tiene esta editorial era el Sindicato de Petroleros, de las Malvinas. Mirá, y bueno, fue el que financió esa gran obra que es de la historia argentina de José María Rosa. No se puede amar lo que se desconoce, como siempre decimos, defender lo que se desconoce, y si también le sumamos el enorme desconocimiento, muchas veces, como diría Balá, a prosópito, ¿no? A propósito, para que uno esté cada vez más desmalvinizados, o cada vez le quede más lejos, ¿no? La historia de este país y de la geopolítica que no ha cesado. Convocamos, ¿no? A que nos vean cada 15 días, para que lo escuchen a Facundo y para que se vuelquen también a la lectura que recién marcamos. Sí, ¿no? sí, un poco la idea es esa, ¿no? Generar por lo menos las bases o la infraestructura para que la gente después, bueno, se pueda interesar, esperemos que sí, por estos temas. Totalmente. Hay que leer y hay que escuchar, y como hay un tema Ataque 77, ¿no? Que es 2 de abril, que siempre se habla de que el Estado sigue dando la espalda a aquellos que, bueno, tuvieron que poner el cuerpo en Malvinas, y que por ahí la gente o el pueblo se acuerda de la gesta o de la existencia de las Malvinas, y lo que tenemos que seguir reclamando por la importancia de las mismas, cuando por ahí, ¿no? Nos viene el recuerdo de aquel abril, que bueno, sigue presente, pero que Malvinas es todos los días, y que hay muchas Malvinas que llevamos dentro también, ¿no? Exacto. Que también hay que disputarlas. Así es. Hay un lago ahí, ¿no? Hay un lago en la Patagonia también. La Patagonia, claro. Sin lugar a dudas, tiene un lazo simbiótico con Malvinas y la Antártida, ¿no? Yo creo que ahí hay un trinomio en el cual una ecuación de la cual uno no puede entenderla, puede entender Malvinas sin Patagonia o sin Antártida, y sin también el Atlántico Sur, digamos, toda esa pampa azul. Absolutamente. Facu querido, nos reencontramos dentro de 15 días. Exacto. Con la tercera pata del león. Bueno, nos vamos a encontrar. Esto ha sido Memoria Austral, el arte de comprender Malvinas, con el querido Facu Besón. Fabián Arias estuvo en la puesta en el aire, el amigo Hernán Cabrera y los compañeros del diario seguramente en la edición también. Nos reencontramos con esto. Se viene la 4ª parte de Memoria Austral y la tercera pata del león. Chao.